Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, un gusto saludarles en este su conversatorio académico, en un martes educativo más, que estamos aquí contentos de coincidir con ustedes en este clima fresco, lluvioso, hay que cuidarse. Saludo con mucho gusto, por supuesto, a Ian, a Luis, ¿cómo se encuentran esta tarde? Bien, bien, bien. Aquí listos para empezar. Exactamente como tú dices, con una tardecita medio fresca y pues se antoja el cafecito. Sí, ¿verdad? Excelente, excelente. Pues sí, justamente antes de iniciar este conversatorio, pues tráiganse su café también, está interesante, café, té o algo calientito para poder disfrutar de este programa que hemos preparado con mucho gusto para todos ustedes. Y bueno, sin más, quisiera poder compartir con nuestro auditorio nuestros datos de contacto a los que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, todos aquellos temas que les gustaría que pudiéramos compartir aquí en este conversatorio. La verdad es que para nosotros siempre es grato poder leerles, poder escucharles y bueno, de esas sugerencias pues también compartir y poder partir en los temas que estamos aquí tocando. Y el de hoy, no menos importante, pues que también es fundamental para el tema. Pero además, antes recordarles también que cuando se inscriben a estos conversatorios, pueden solicitar su constancia de participación, misma que tiene valor curricular. Y bueno, pues nuestra publicidad que estuvimos manejando en el transcurso de la semana respecto del tema que íbamos a tocar hoy, pues se nos lanzaba por ahí una pregunta interesante con la que me gustaría iniciar esta tarde. Y bueno, esta pregunta justo decía algo así como, ¿qué papel juegas en el proceso educativo? Y hemos nombrado a este programa, pues lo hemos denominado justamente los roles, ¿no? Estos roles que forman parte sin duda, pues de este proceso. Y para ello, pues pediré a Luis nos haga favor de compartirnos esa idea, esa primera palabra, esa introducción con la que podamos partir este conversatorio y de ahí, pues, dar la pauta a que ya tenga también una participación. Adelante, Luis, te escuchamos. Gracias, gracias. Bueno, pues decíamos ahorita al inicio que se antoja el cafecito, ¿verdad? Y con el cafecito se antojan unos roles, aquellos panecillos muy sabrosos que están así enrolladitos con azúcar, ¿no? Con azúcar glass y canelita. Bueno, pues precisamente ese es el rol. Cuando nosotros pensamos en rol, pensamos en un panecito como ese. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Pues que precisamente una función es una especie de rol, una especie de rollo de muchas habilidades, de muchas actitudes, de muchas características que encierra lo que es el rol. Nos pedía la compañera Noemí que habláramos un poco de clima organizacional, pero decíamos que no era tan fácil hablar de clima organizacional, primero porque se trata de un tema administrativo, o sea, tendría que ser un programa de tipo administrativo, pero sí puede ser el término de clima organizacional traído al aspecto educativo. Pero para platicar de un clima organizacional o de clima educativo, entonces tenemos que ver cuáles son esas partes que intervienen dentro de un clima educativo. Y platicábamos en días anteriores sobre la colaboración, que es uno de esos elementos que intervienen en esta parte educativa. También interviene todo lo que ya platicamos con respecto a esa magia que tiene que hacer el docente para dar clase. Pero entonces, ¿qué, qué función, qué papel, qué rollo, como decimos entre los jóvenes, qué rollo tengo yo que ver en el ámbito educativo o en el proceso educativo? Y es precisamente lo que tratamos de discutir el día de hoy. ¿Qué es esto del rol? ¿Qué significa el rol dentro del ámbito educativo? Porque casualmente
uh, no hay una definición, no existe una definición como las otras palabras que tenga que ver con el desarrollo de, o la aplicación del término dentro del ámbito educativo o del ámbito social, como estemos mencionando. Este es un término que nace precisamente en estudios de la sociología, en estudios de la antropología social, por allí de 1940, 1950 aproximadamente, eh, intentando explicar las diversas posiciones que tienen los diversos grupos sociales o los integrantes de un grupo social. Entonces, prácticamente no hay una etimología, un término etimológico que nos explique qué significa el rol dentro de una organización. Al contrario, ha sido adaptado este rol o este término ha sido adaptado para explicar precisamente pues qué rollo, qué rollo tenemos en las organizaciones, cada miembro que participamos dentro de las organizaciones, tenemos un papel, tenemos un rollo, tenemos una, una personificación que tomar dentro de un grupo social. Entonces, bueno, quizá la explicación no es a lo mejor la adecuada técnicamente, pero bueno, vamos a irla desglosando porque al final de cuentas creo que es lo que sí vamos a poder definir entre todos es, bueno, qué función, qué papel tengo yo dentro del el sistema educativo. No sé si con esto podemos empezar. No sé ya si tú tengas alguna otra visión, algún otro punto que comentar, pero bueno, yo empezaría por decir que es un papel, es una posición, um, como decimos en el fútbol, es una posición en la que voy a jugar. Adelante, Ian, te escuchamos. Gracias, gracias. Primero que nada, pues, buenas noches, buenas tardes a todos. Esperando que todos se encuentren súper bien. Maestra Sveidi, como siempre, un gustazo estar aquí con usted. Maestro Luis, igualmente es un gustazo compartir este espacio con usted. La verdad es que ese tema sí se me hace bastante interesante porque el maestro juega muchos roles dentro de un aula de clases, dentro de una escuela. No solamente es aquel personaje que llega, da su cátedra, da su monólogo, como lo quieran llamar, y se retira. No, actualmente ya no. En la educación tradicional, pues sí se tenía mucho ese concepto, ¿no? Hasta había un taburete en donde el maestro llegaba, se posaba y como si fuera una misa, a predicar y el libro dice esto y dicen esto y shili shalala, y los alumnos calladitos, sin cuestionar, escribiendo, sacando notas, sin hacer preguntas, ¿vale? Conforme ha pasado el tiempo, ¿cómo decirlo? Pues sí se pudiera decir diferentes corrientes filosóficas nos han dado mucho de qué hablar. ¿En qué sentido? En el sentido de que precisamente ya no, ya no digo que se deshagan de ese tipo de pensamientos, de corrientes, pero sí toman poco menos de relevancia, ya que pues entran en este caso diferentes elementos como el constructivismo, precisamente viene el pragmatismo, el humanismo, el existencialismo, etcétera. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque cada una de estas corrientes le fueron dando un rol distinto al maestro, ¿sí? En este caso al profesor, al docente. Y por ejemplo, tenemos el pragmatismo en donde el docente tenía que enfocar los aprendizajes y las competencias de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Ajá, es decir, de acuerdo a lo que se necesitaba solucionar en aquellas épocas. Luego vienen pues bases como el constructivismo, en donde básicamente el profesor es únicamente un guía. Perdón, al igual que en corrientes como, bueno, no corrientes, sino teorías como las del aprendizaje significativo y las de la teoría del andamiaje, etcétera, en donde el maestro pasa únicamente a hacer eso, a ser un guía, a ser este facilitador de conocimientos, de aprendizajes,
y el alumno es quien toma la batuta para definir o, digamos, tener este poder sobre sus propios aprendizajes, porque a fin de cuentas el maestro dejó de ser la figura completa del saber y finalmente se convirtió en este facilitador. Y también ocurre algo muy interesante, que en la educación contemporánea lo platicaba con el maestro Luis fuera de cámara. Lamentablemente hoy en día el maestro parece que toma el rol de un niñero, de únicamente un personaje que solamente llega al aula de clases y entretiene a los alumnos por un rato, porque ya no tiene autoridad, ya no tiene libertad, no tiene autonomía, por lo tanto no tiene una autorrealización, podríamos llamarle, de su clase, de su desempeño durante las clases, porque finalmente está atenido a una planeación que está regulada por terceros, está atenido a lo que dicen los alumnos y sus padres, y está atenido sobre todo a un sistema que está alimentado muchas veces por incompetencia. Y es bastante triste este panorama, pero vamos a tratar de darle un giro distinto. Me gustaría me gustaría mencionar lo siguiente, que finalmente el maestro, ¿por qué digo que no solo cumple un rol de un instructor? Porque también, y lo hemos platicado en otros conversatorios, también tiene que hacerla a veces de psicólogo, tiene que hacerla de consejero, tiene que hacerla de objetor de conciencia, me atrevería a decir, porque muchas veces los alumnos se encuentran en los maestros, encontramos precisamente esa guía, esa respuesta a las preguntas que siempre nos estamos haciendo, ya sea cuestiones de identidad, cuestiones de diferentes cosas que nos van pasando en la vida, ¿no? Yo muchas veces aquí con el maestro Luis, varias veces le he llegado, oiga, maestro, ¿qué crees que pues me sucedió esto, ¿no? Ya sea en el trabajo o en la escuela, ¿qué me recomienda hacer? Porque a pesar de que solamente convivimos de una manera, pues digamos, un poco más allá de los mensajes, por así decirlo, aquí en el conversatorio, pues fuera realmente yo sí le pues, estoy en constante comunicación. Oiga, maestro, échame la mano con esto, maestro, ayúdame con esto, maestro, ocupo su consejo. Porque eso es lo que sucede. ¿Sí? O sea, un ser humano busca ese refugio, busca esa ayuda en alguien con más experiencia, con más sabiduría. Y que finalmente muchas veces tal vez puede que no se obtenga la respuesta necesariamente deseada. Es decir, que no siempre te van a decir lo que quieres escuchar, pero esto sí es un consejazo que le voy a dar a todos los que sean de mi edad y que estén un poquito más chiquitos. Hagan caso y escuchen atentamente y activamente. Eso a que se refiere a que no escuchen nada más por decir, no, pues educación, no, sino que escucha con verdadera atención, porque no sabes en qué momento te pueden dar la solución o gracias a eso pueden ayudarte a encontrar la solución a tu problema. A mí me pasó muchas veces en la preparatoria cuando yo llegaba con mis maestros y a pedirles consejo de que maestro, es que, ¿qué cree? No sé, le perdí el sentido a lo que estoy haciendo, por ejemplo, o le perdí el sentido al bachillerato que elegí. Y un maestro me dijo, oye, ¿y ya intentaste esto? Oye, ¿y por qué no intentas hacer esto? Y empezamos así a tener la plática. Y entonces yo me daba cuenta y decía, bueno, no me está dando una respuesta, pero me está guiando, me está llevando por un camino que dices, no está mal. A fin de cuentas, no es un consejo como tal, no es una respuesta, simplemente es una guía, ¿sí? Porque también los maestros a veces la tienen que hacer de guías espirituales, de guías en el sentido de que tienen que saber cómo llevar a sus ovejitas para que se vayan por el buen camino. Por eso decía el objetor de conciencia, porque también los hacen entrar en razón de que, a ver, tú, no sé, deja de desperdiciar tu potencial, deja de ser tan burris. Platicaba con el maestro de la maestría de la clase pasada, que se me hizo muy interesante eso que mencionó, ahorita que estoy haciendo memoria, que un alumno suyo, súper, súper brillante, de la nada, pum, como que se transformó y no sabía por qué, y entonces pues no le tomó importancia hasta que un día vio en una de sus, en su mochila vio una botella de tequila con un cuarto, le faltó un cuarto para terminarse. Entonces el maestro entendió que este chico tenía problemas. Y entonces, así tal cual se lo dijo, ¿no? Textualmente, oye, yo no quiero reportarte porque si lo hago, tal cual es, o sea, a ti te va a ir mal, te van a expulsar, te van a suspender, ¿sí?
Entonces lo único que le dijo es, mira, ya no sé qué problemas tengas, no sé por qué problemas estés pasando, pero no quiero que esto vuelva a pasar, ¿sí? Te voy a dar un chance, pero nada más. No, y el alumno súper agradecido, terminó titulándose y hasta creo que con honores. Y a veces se nos olvida a nosotros como estudiantes que pues tenemos como ese derecho a la duda y a recibir ayuda por parte de los maestros. Porque a veces ni tus compañeros, ni tus amigos, ni tus padres, ni nadie te va a aconsejar más que un maestro, porque a fin de cuentas pasamos más tiempo con ellos. O sea, estarán de acuerdo, maestros, en clase son muchas horas las que están viendo a los alumnos, ¿sí? Y entonces les toca hacer este rol de, bueno, les tienen que tomar ese rol para tener este entendimiento, esta empatía y tener ese acercamiento a los alumnos. Entonces, eso es algo que se olvida mucho, ¿no? Esa parte humana del docente y que a veces pareciera que incluso hasta los mismos docentes se les olvida, parece que se suben en su nubecita de ego y como que se les olvida, finalmente se les olvida y eso es muy triste, la verdad, para que les miento, es muy triste, porque se pierde de mucho potencial en muchas ocasiones. Porque a veces pareciera que, hablando de roles, pareciera que el rol del maestro es hacerle la vida imposible al alumno, pareciera que únicamente quieren desquitarse de todo lo que les pasó a ellos. Y realmente no es así, ¿sí? O sea, un maestro, un docente hace más que eso. Y ahora, y algo que sí, si nos está viendo o escuchando algún maestro ya de la edad de hierro, ¿no? De esas épocas, eh, si ven a un maestro que apenas va iniciando un jovencito, no se sientan intimidados y no quieran regañarlo por todo, porque pasa mucho que como que se sienten de que, ay, porque obviamente el maestro joven viene con muchas ideas, viene con mucha innovación, con mucha creatividad. Y pues obviamente hay muchos maestros que no les gusta eso porque ya se acostumbraron y únicamente van ya sea a dormirse o a no hacer de plano nada en sus clases. Y eso está mal, honestamente está mal porque hay veces en las que están literalmente cobrando por no hacer nada y pues, no es tan justo. Entonces, en lugar de tomar ese rol de ser un maestro gruñón, cascarrabias, que no quiere actualizarse, que no quiere aprender y que únicamente quiere sobajar a todo aquel que va a llegar, pues realmente eso no está chido. Al contrario, me decía justamente esta maestro de la maestría, qué mejor que combinar esa experiencia, todos esos saberes que han acumulado durante años, con la innovación, con la creatividad de todos estos jóvenes, ¿sí? Porque luego también yo estaba reflexionando esto que decía, bueno, por cómo es que a pesar de todo lo que se sabe hoy en día, sigue habiendo odio por todo tipo de materias. ¿Cómo es que a pesar de que tenemos tanto acceso a la información, sigue habiendo odio a las matemáticas, a la química, a la física, a las artes, a la filosofía, etcétera? ¿Cómo es que siguen odiando esas materias, estando viviendo en un mundo tan globalizado y tan conectado? ¿Sí? Entonces, pues el rol del maestro va más allá del simple hecho de decir es que es un personaje en esta obra de teatro llamada vida, en el que únicamente llega, da su cátedra, califica tareas, actividades, delega más tareas y actividades y se retira. Para mí es más que eso, trasciende más allá de ello. Pero no sé qué opinan ustedes, maestros, qué opinan al respecto. ¿Estoy bien, estoy mal, estoy tontito, estoy bien? Muchas gracias, gracias, Jan. Siempre es importante escuchar la participación de los compañeros en este conversatorio. Y a mí justamente me gustaría tomar unas palabras que a veces nosotros quizá aquí las podamos utilizar. Nos comparte a Jan, ¿no? Que a veces hay maestros que te dicen, a ver, vente, mira, no seas burrito, ¿no? Por decir algo. Pero como a veces en el receptor no tenemos esa misma intención, quizá, ¿no? Y lo puedan sentir como una agresividad. Y lo digo no solo por el alumno, a veces también pasa la cuestión de los papás. Nos toca a veces lidiar mucho con el tema de los papás que sientan que quizá a veces, incluso no la palabra, yo la tomé solamente como el ejemplo, pero que esa llamada de atención, ese modo estricto quizá para algunos, ¿no?
ya pueda rayar en una agresividad, ¿no? Y que muchos pueden decir, no, es que a mis hijos ahora los tratan así, 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 así. Entonces también, ahorita que ustedes hablan justamente de ese rol, siento que el más complejo en todo este rompecabezas, justamente para mí podría ser el del profesor, porque le toca lidiar con todas las partes, ¿no? O sea, él a veces puede no encajar, digamos así con como era nuestra publicidad ahí, ¿no? Como de un rompecabezas, puede no encajar con los directivos o puede no encajar con los temas administrativos, puede no caerle bien a los papás, ¿no? A los padres de familia, o incluso el estilo puede no gustar a los alumnos, ¿no? Por eso utilicé un poquito esta palabra que utilizaba Jan, porque justamente en eso que hemos hablado muchas ocasiones, tiende a complicarse, ¿no? Y quizá él está como coloquialmente se dice, ¿no? Como el cuetero, con nadie queda bien, con nadie queda bien en esa labor, porque también a veces, si eres más empático con el alumno, y lo que nos compartía Jan también, lo quieres, pues apapachar, valga la expresión, apapachar, acercar, ayudar, motivar, etcétera, híjole, a veces se puede ir al extremo, ¿no? Y decir, no, bueno, qué intenciones podrá tener este maestro con tal o cual persona, cuando puede ser quizá de verdad la mejor de las intenciones, con el mejor afán, etcétera, pero para mí esa pieza fundamental en este proceso de educación y ese rol, creo que le toca difícil al docente por todas estas partes donde debe de ir encajando. Y cómo de repente también debemos de ser más, quizá ya un poco más precisos en definirle justamente ese rol. Y es cierto, o sea, hoy por hoy hay muchos maestros que se vuelven psicólogos, doctores, amigos, cómplices, en buena lid. Sin embargo, no siempre es reconocido como tal, ¿no? Yo creo que hoy también esa línea cada vez se vuelve más delgada, cada vez es más complicado poder dar gusto a veces a unos papás, a un número de padres que puedan no estar de acuerdo con ciertos métodos, ciertas circunstancias que pueden estarse dando con la clase, ¿no? Pero yo solo lo quería dejar así, aquí sobre la mesa, porque sí creo que también a veces ese rol del docente es el más complejo, es el más complejo en el día a día, ¿no? Yo así lo visualizo, pero escuchemos a Luis, que veo como que está con ganas de compartirnos algo. Adelante, Luis, te escuchamos. Híjole, pues sí, gracias. Ciertamente es un tema bastante, aparentemente parece muy sencillo, ¿no? Que hablar de rol, pues es como estamos mencionando o como se ha venido, entre los tres hemos venido mencionando, se trata de una posición. Ahorita dice Ian bastante adecuadamente, son muchas posiciones las que juega el docente. Y bueno, para entender esas posiciones, pues hay que ponernos en los zapatos de esas personas para saber pues qué tipo de funciones se trata. Creo que aquí el problema está en que no entendemos qué es un rol. De hecho, no lo hemos definido. Dice la definición técnica que es el conjunto de funciones que desarrolla una persona para la contribución del logro de los objetivos del grupo social en el que está incluido. Entonces, la pregunta es, ¿qué funciones son? Creo que ese es el problema que nosotros no acabamos de entender, porque en todas las organizaciones se compone por un número determinado de individuos, y cada individuo
atendiendo a esta definición, contribuye en cierta parte, según sus capacidades, según sus habilidades y sus conocimientos, contribuye en cierta parte en la consecución del objetivo. Si el objetivo es ganar la guerra, bueno, cada quien desarrolla una función en esa incursión para ganar la guerra. Si en el sector educativo la intención, el objetivo es formar profesionistas, buenos profesionistas, cada miembro del grupo tiene una función específica que desarrollar para que se logre el objetivo. Los directivos tienen que saber dirigir, los administrativos tienen que saber organizar y apoyar al resto del grupo. El docente, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su posición? No es la de ser consejero del corazón, tampoco es ser el sacerdote del grupo, tampoco es ser el papá sustituto. El rol del profesor es transmitir el conocimiento definitivamente al alumno, transmitirlo o guiarlo, como decía muy bien Ian, es tomar de la mano al alumno para que llegue o acompañarlo y logren encontrar ese conocimiento que está en juego, que se está intentando ubicar. Pero también tenemos otros actores dentro del sector educativo. Definitivamente está el alumno, que tiene ciertas funciones que tiene que cubrir precisamente para poder lograrse ese conocimiento. El padre de familia también está inmerso en esa dinámica, porque los padres de familia, por lo general, con sus decisiones, intervienen en la parte de la toma de decisiones del alumno. Y no dejemos fuera a la autoridad, porque desafortunadamente y afortunadamente también, las autoridades educativas tienen que ver con la influencia en ese grupo social. Y así como las autoridades tenemos que considerar, también tenemos que considerar ciertos grupos sociales adicionales a los grupos religiosos, a los clubes deportivos. Hoy tenemos sociedades nocivas al sector educativo, que también influyen con sus manifestaciones, que son pues los grupos antisociales, podríamos decir, vamos a llamarles así, o vamos a dejarles ese término de antisociales, porque al final de cuentas están destruyendo una sociedad con sus mecanismos de influencia. Y también tenemos a los medios de comunicación, que los medios de comunicación definitivamente también influyen en el sector educativo, pero cada uno tiene una cierta función. Los medios de comunicación, su función es difundir los hallazgos de la educación, no influir en la educación, sino difundir lo que se está logrando en la educación. Creo que los medios de comunicación han olvidado esa parte. Como todos los demás grupos sociales, hemos ido olvidando lo que nos corresponde en cada una de la posición en la que estamos. El padre se siente director o se siente maestro y asume un rol que no le corresponde. El alumno se siente sabio y asume la posición de sabio y entonces tampoco está jugando la posición que le corresponde. El maestro se siente pues Dios, que tampoco es una función que debe de asumir. Entonces yo pienso que cada miembro del grupo social que estemos platicando, ya sea una escuela, una universidad, una escuela de nivel preescolar, una escuela del nivel que sea, y una organización educativa, debe entender cuál es su función, cuál es su rol, cuál es su participación. Dice la evolución del concepto de rol, que proviene precisamente de rollo, ¿sí? ¿Qué rollo? O bueno, la connotación es un poco más amplia.
Rol viene de la palabra roll en inglés, que significa rollo. Rollo proviene de esos manuscritos en donde estaban escritas las funciones de los principales actores, pues, de las sociedades antiguas, ya sean los gobernadores, ya sean los líderes, ya sean los ejércitos, etcétera. Eh, entre las primeras civilizaciones, como los griegos y los romanos, ellos hacían unos rollos donde escribían precisamente esas funciones que le correspondía a cada quien desarrollar dentro de la sociedad que le correspondía. Bueno, eso al día de hoy lo tenemos en las leyes, eso lo tenemos en los manuales, eso lo tenemos en los instructivos. Sigue siendo un rollo, ya no tan grande, ya no tan extenso, ahora es de una cuartilla, de una hojita, ¿cuáles son las medidas de las hojitas del papel bond? No me acuerdo cuáles son, veintitantos centímetros, no me acuerdo cuáles son, veintitantos por 10, no sé, una cosa así. Bueno, ya no es un rol, ya no es un rollo, ya no es un papiro como lo hacían en aquellos tiempos. Hoy son documentos especializados ya definidos, pero siguen conteniendo la esencia de lo que estamos platicando. El rol, para poderlo entender, necesito saber cuáles son esas funciones. Y no nada más son funciones, porque la posición, como dice en la definición, como dice Jan, la posición que voy a asumir no nada más necesita que yo desarrolle ciertas funciones. Esas funciones las tengo que desarrollar con ciertas características, con ciertas habilidades y con ciertos conocimientos, que son de los términos que hemos venido platicando a lo largo de varios conversatorios, que son esos contenidos que van a formular, van a darle cuerpo a la función que voy a desarrollar. Entonces, hablar del rol no es hablar nada más de, de si es el sacerdote o si es el consejero del corazón o que si es el profesor. No, son más cosas, son muchos factores que en teoría deben de estar escritos y deben de estar resguardados en algún manual que obviamente nadie lee y nadie se ha preocupado por saber de qué se tratan esas funciones. Entonces, atendiendo, digamos, a la pregunta o a la moción que hacía Jan, creo que el problema está en que tratamos de asumir más roles de los que podemos realmente concretar o hacer correctamente bien. El papá no acaba de ser papá y ya está queriendo ser profesor, queriendo ser profesionista, queriendo ser el director. El alumno todavía no es alumno, todavía no termina de ser alumno y ya se siente ingeniero, ya se siente médico, ya se siente Superman. y así sucesivamente, porque no conocemos el alcance o el límite de las funciones que yo tengo que desarrollar. Bueno, es un poquito mi reflexión. Discúlpame si me extendí y los aburrí un poquito con la práctica, pero pues son cosas que tienen que ser explicadas. Gracias Luis, muy interesante. Pues sí, así es, bien lo dices, son cosas que deben ser explicadas justamente en este tema de los roles. Adelante, Jan, te escuchamos. Gracias, gracias. Pues sí, la verdad es que sí concuerdo con mucho de lo que comenta maestro, porque pues sí, efectivamente, sí llego a la conclusión a la que usted llega de que finalmente, pues es eso, lamentablemente sí, hoy en día se comete mucho el error de querer asignarse roles o de querer asignarse labores, tareas que no te competen, que no te corresponden, ya sea por falta de preparación, ya sea por una falta de conocimiento, etcétera. Pero ese es un gran detalle y esto me pasaba mucho a mí cuando estaba muy chiquito, por así decirlo. Eh, pues sí, no, nunca, vaya, ¿cómo decirlo? Nunca estamos exentos de que en algún momento nos pase, que queramos adelantarnos a cosas que todavía no suceden o a casos para los que aún no estamos preparados. Ajá. Bien lo decía usted, maestro. Hay chicos que todavía ni siquiera acaban de estudiar y ya se sienten profesionistas.
Hay maestros que ya se sienten dioses cuando apenas y saben hacer una planeación, ¿sí? Y finalmente, pues sí tenemos que caer o tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? De que finalmente tenemos que tener esa humildad para, si bien no, no como tal darnos el sentón y poner los pies en la tierra, no, sino que tener la humildad para aceptar las cosas, para admitir, para hacer parte de nuestro ser esa aceptación de todo lo que, todos los elementos que nos rodean. Es decir, somos humanos, podemos equivocarnos, podemos enfermarnos, no siempre podemos cumplir nuestros objetivos y siempre van a haber calamidades o siniestros que pues de alguna u otra forma nos van a afectar en nuestra vida diaria. Por lo tanto, no somos seres perfectos. Y es algo que han notado muchos maestros que quieren llegar a la perfección, ya sea con sus alumnos o con ellos mismos. Y también los papás quieren llegar a esa perfección cuando no existe. Es por ello que hay muchos alumnos que llega un punto en el que están hartos porque dicen, es que papá, yo no quiero hacer esto, esto solo lo estoy haciendo porque tú quieres. Y es muy cierto. Igual muchos maestros quieren convertir a sus alumnos en algo que no son, ¿sí? Y eso está mal porque finalmente hay que entender, y esto yo los llevo diciendo durante mucho rato, pero es muy cierto. La vida es de los alumnos, de nosotros como jóvenes. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas nos están brindando las herramientas y los conocimientos, sí, pero a fin de cuentas quienes vamos a decidir cómo utilizarlos o qué utilizar somos nosotros. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo de un maestro de arquitectura, por ejemplo. El arquitecto, él dice, les voy a enseñar esto porque es lo que van a utilizar en la industria. Y resulta que llegan a las obras, llegan a cualquier proyecto y utilizan todo menos eso, porque es la idea del maestro, es la idea que él tiene. Él dice, ah, como yo lo utilicé, todos lo van a utilizar. Y pues no, vamos a poner otro ejemplo. Eh, supongamos un caso de salud, ¿no? Llega X persona y te dice, tápate los pies. Dices, ¿por qué? Es que si te dejas los pies y te pega mucho el frío, te vas a enfermar. Dices, ah, caray, pues yo siempre me los he destapado y nunca me he enfermado. No, es que a mí me pasó hace unos días. ¿Sí me explico a dónde quiero ir? O sea, finalmente se nos olvida que no tenemos que tomar el rol de conocimiento único, de tener la última palabra, porque todo conocimiento es válido, todo conocimiento puede ponerse en duda, pero finalmente no hay que darlo todo por sentado y no hay que, eh, vaya, no hay que tener en mente eso de que una persona porque tenga más edad o porque sea más habilidosa, no significa que lo sepa todo y que sea un erudito. Ajá. Yo siempre por eso los voy a invitar a que cuestionense todo prácticamente. No les digo que sean, pues desesperantes de que les dicen algo que por lógica, que ustedes mismos saben que es cierto. No me refiero a que cada rato estén desafiando. Sí, o sea, cuestiónense de manera respetuosa, no a manera de reto. Ya si la otra persona se lo toma así, ese será muy su problema, pero ustedes cuestiónense de manera respetuosa, porque ese es un rol que nos toca a nosotros como alumnos entender, que tenemos que cuestionar de manera respetuosa. Y el rol del docente es tomarlo de la mejor manera, tomar la duda, porque muchos dicen, es que es una falta de respeto el que me preguntes. Y digo, ¿por qué? Es normal que tenga duda, ¿sí? O sea, insisto, hay una diferencia de preguntas a preguntas. Hay una diferencia entre preguntar, oiga, maestro, ¿por qué es esto? Es que me surge la pregunta por esto y por esto y por esto. A decir, ay, ¿a poco sí será cierto, maestro? ¿Cómo cree que va a ser así? O sea, sí, sí, sí ven la diferencia. Esa es la diferencia entre los cuestionamientos. Y algo que mencionó muy interesante el maestro Luis, y es el cómo hoy en día sí se te designa un rol de una manera bastante más sencilla. Pues claro, claro, claro que sí. Hoy en día los roles están bastante marcados, diría yo. Desde que trabajas, desde que entras a la escuela, desde que haces cualquier actividad. Los roles están establecidos. Y quien me diga que no, voy a ponerles estos ejemplos, que son muy sencillos y que les pueden ver en su vida cotidiana. Desde que se levantan en casa, ¿cuál es tu rol? Vamos a poner, bueno, voy a hablar de mí para no quemar a nadie. Yo desde que me levanto, yo soy,
pues mi rol en mi casa es hacer aseo, es decir, barrer, trapear, lo que haga falta. Si no está muy sucio, pues simplemente barro. Si de plano, si lo necesita, le paso el trapeador. Tú sabes, aunque no esté sucio, pues yo le paso el trapeador. Me pongo a lavar platos, me pongo a hacer algo de comer. Y ya después en la tarde, pues me dedico a hacer mis actividades y punto. Entonces mi rol se podría decir que hasta cierto punto es como un amo de caso, amo de casa, que trabaja. No, sí, sí, ahí sí desconfiguró el Windows. Yo soy un amo de casa que trabaja y que a su vez estudia. Ese es mi rol, ¿sí? El rol de mi hermano es él se levanta, igual se pone a hacer un poco de aseo, lavar trastes, lo que sea, se pone a trabajar un rato, ya después se pone a verificar qué escuelas están disponibles para meterse a estudiar, ¿no? Porque uno está en búsqueda. Mi papá, ¿cuál es su rol? Él se levanta, come lo que preparamos. Si no hay comida, pues él mismo se prepara y se pone a trabajar. O sea, y digamos que los roles están establecidos. Les aseguro que si ustedes hacen este ejercicio, se van a dar cuenta de que hasta en su propia casa los roles ya están predefinidos. Y esto sí, no, yo sé que no va a faltar el típico unicornio especial, único y detergente, helicóptero Apache, que va a decir, no, pero es que yo me despierto y hago reflexión y me pongo a leer mis 50,000 libros y me pongo a hacer estudio y análisis y les hago ver a mi familia cómo es que viven atrapados en un sistema. Sí, 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 está bien. Ya te dimos tu segundo de atención. ¿Contento? ¿Feliz? Ok. Bueno, seguimos. Entonces, estos roles ya están muy definidos. Ahora vámonos a otro ejemplo. Cuando vas a trabajar, te dicen en tu contrato, tú vas a desempeñar tales actividades. Te estamos pagando por hacer esto y esto y esto y esto. Que no se respete es otro tema, pero el rol está definido. ¿Sí? Y en el salón de clases, pues realmente en un deber ser, sí debería de estar más marcado el rol del maestro, ¿sí? En un deber ser debería de estar definido en su totalidad, pero sabemos que no. Y para mí realmente más que algo malo es algo muy, muy bonito de la docencia, que el maestro tiene esta libertad de poder expresarse y de poder pues llevar a cabo diferentes actividades, ¿sí? Ya sea con la finalidad de lograr los aprendizajes en sus estudiantes o de directamente lograr resolver ciertas problemáticas que puedan afectar a, no sé si vieron la película de Escritores de la Libertad, en donde sale una maestra, bueno, para no spoilerles tanto, véanla, está muy buena, hace una crítica muy fuerte a cómo se da la docencia en muchos casos, en muchos niveles, está muy bonita. Pero para no hacerles spoiler, básicamente la maestra vio que sus alumnos tenían mucho potencial, vio la manera de cómo enseñarles, lograron aprender, lograron sobresalir sus estudiantes, pero la maestra hizo algo muy, muy lindo, que es ella misma empezó a proporcionarles materiales, empezó a sacarlos y empezó a darles todas las herramientas para que al final escribieran un libro de todo, de muchas de sus vivencias y de muchas cosas. Por eso se llama Escritores de la Libertad, porque todo ese grupo escribió un libro que al final fue publicado. Entonces, finalmente, pues sí te hace reflexionar esa cuestión, ¿no? Que dices, su rol únicamente era ir a dar clase y punto, pero ella decidió ir más allá. Por eso yo lo mencionaba en un inicio. Realmente el rol, si bien está definido, trasciende más allá del simple hecho de ir a dar clases. Porque si nos vamos estrictos, si tú vas y das clases y tus alumnos no están aprendiendo o en su defecto solamente siguen en donde mismo, no estás cumpliendo con tu rol. Estás fracasando en cumplir tu rol, porque tu rol es generar aprendizajes, es que los alumnos se superen, incluso hasta que sean mejores que todo el mundo, que todos los que están a su alrededor. Ese estrictamente es tu rol como docente. Entonces, si no estás cumpliendo ese objetivo, por X o Y razón, estás fallando en tu rol, ¿sí? Y es algo que a muchos maestros sí veo que les hace falta, como que caer en cuenta de eso, de que, pues sí, muchas veces no se trata simplemente de hacer lo que te están pagando, de hacer por lo que te están pagando, sino que a veces en las que tienes que ir más allá. ¿Para qué? Para demostrar, a veces no tanto para demostrarle al mundo,
sino muchas veces para demostrarte a ti mismo, para demostrarle a tus alumnos que cada quien puede cumplir con su rol. Vámonos a otro ejemplo en casa. ¿Cuál es el rol de mamá y papá? El rol de, hoy en día pues, sabemos que ambos trabajan, pero el rol de mamá, apapacharte, darte mimos, regañarte, a encargarse de algunas tareas del hogar y ser mamá. Exacto. O sea, a fin de cuentas es la que más te va a andar pegando muchas veces. ¿Cuál es el rol de papá? El rol de papá es hacerte entrar en razón, aconsejarte, salir a trabajar, regañarte también, darte consejos si lo necesitas. Ajá. Cada quien va teniendo su rol de acuerdo a tu contexto, de acuerdo a cada contexto. Porque eso es, es otra cosa que se nos olvida mucho, el contexto. Cada rol va a ser definido por el contexto en el que te encuentres. Es decir, eh, no vas a tener el mismo rol si estás trabajando en, por ejemplo, vamos a decir, si estás trabajando en sueñoslibres.com, que eres, no sé, se me ocurre un agente de ventas, que si te vas a agenciaburris, .com.mx, que ahí puedes trabajar como un asesor comercial, que no es lo mismo un asesor de ventas que un asesor comercial. Entonces, si me explico el contexto, te va poniendo en dos bandejas diferentes. Por lo tanto, tus tareas, tus acciones van a ser distintas en muchos casos. ¿Y eso a qué reflexión me lleva? A la siguiente, a que en muchas ocasiones puede parecer que estamos haciendo lo mismo, pero realmente no. Y puede parecer en muchas ocasiones que lo estamos haciendo bien o que lo estamos haciendo hasta perfecto, pero hay que ponerse a pensar, ¿realmente lo estaré haciendo bien? ¿Realmente estoy desempeñando bien mi rol? ¿Realmente estoy cumpliendo mis objetivos? Es ahí donde muchas veces es como lo que le decía en el inicio, por eso es que los maestros de antaño se sienten tan agredidos y tan amenazados, porque pues ponen en peligro su rol, ponen en peligro su reputación, y muchas veces eso pesa más que el simple hecho de que te despidan, de que te corran o de que te cambien, ¿sí? Pesa más el hecho de que pongan en duda tu trabajo, tu trayectoria, que el hecho de que te digan, ¿sabes qué? Pues adiós, no requerimos más de tus servicios. Pero no sé qué opinen nuestros al respecto, al menos es la reflexión a la que he llegado en este momento. Muchas gracias, gracias, Jan. Veo a Luis muy pensativo. Pero bueno, yo creo que también solo quisiera comentar un par de cosas. El rol, de acuerdo a lo que ustedes nos comparten, creo que si va acompañado de responsabilidad o de ese sentido de responsabilidad, se logra también que sea más exitoso, ¿no? El papel o el rol que se tiene que desempeñar, justamente, ¿no? Cuando esos roles de los que se hablaban, y haciendo un poco ahí la comparación, como decían en el hogar, pues muchas veces hay quien no asume el rol, ¿no? Podríamos decir, a veces hay algún integrante ausente, dejémoslo así para no herir susceptibilidades, entonces, y te toca asumir otros roles, ¿no? Entrarle a los otros roles, que lo mismo puede suceder justamente en el ambiente educativo, pero la base para mí sería que si tu rol al interior de este proceso va acompañada de la responsabilidad, por supuesto que estamos, creo yo, del otro lado, ¿no? Cuando ya tú entiendes que es por algo, que tu colaboración, tu participación, tu aporte es fundamental para el logro del objetivo, yo creo que eso ya nos permite poder decirlo, cumplí, ¿no? Con el objetivo lo cumplí. Y muchas veces también el identificar, como bien decías Luis, hasta dónde y de qué manera nos toca asumir este rol es también otro de los aspectos fundamentales para que se logre aterrizar o se logre encuadrar, si se valiera la expresión, para que también nos salgamos de esos límites que deben de ser límites sanos para asumir el rol y decir, a mí me toca hasta acá, pero a esta otra función, sí, yo puedo aconsejar, puedo guiar, puedo decir, pero ya le toca al papá, o le toca al director, o le toca al mismo alumno, ¿no? O sea, a veces es complejo, bien lo decían
ustedes esa misión, pero también dices, a veces el alumno ya quisiera todo digerido. A mí ya nada más dámelo aquí, que esté suavecito, papita, licuado, ¿no? O sea, que yo ya nada más quiero, y es más, o sea, lo hemos platicado en otros conversatorios, es algo que quizá yo lo hablo como mamá ahorita, pero donde dicen, no, yo nada más voy por un 4 que ocupo para pasarla. Oye, no, yo voy por antes no escuchabas eso, o sea, tú decías, tengo examen, pues, pues voy por el 10, ¿no? Pero igual no alcanzo el 10, voy a alcanzar el 8. Pero hoy los chicos, ellos ya te dicen por lo que van, o sea, yo voy por un 3, yo voy por un 4, que es el que necesito para pasarla. Y entonces, pues ahí también es la otra parte, ¿no? Compleja de que muchas de estas nuevas generaciones también no logran entender cuando hay un maestro estricto, cuando hay un maestro que de repente pone también ciertos límites o exige ciertas condicionantes, lo platicábamos también en algunas ocasiones, que yo creo que eso no debe de pasar de moda, ni la limpieza en un trabajo, ni la pulcritud, ni la ortografía, ni los márgenes, o sea, sí me explico, todo para mí eso debería ser fundamental, porque hoy también los chicos dicen, hombre, ya, y lo hemos hecho copiar, pegar, sube, le baja, nomás le cambiaron la letra, el color, y está igual que el del otro, y que el del otro, y que el del otro, ¿no? Entonces, eso también debemos de ser como muy conscientes en esa formación, porque cierto es que el maestro podrá poner todo su empeño, su esfuerzo, su dedicación, su trabajo, pero también si encuentra resistencia al momento de, pues es ahí complicado que sea exitoso encajar, que el rol sea justamente lo que se está buscando en estas piezas del rompecabezas, ¿no? Yo creo fundamental, acompañado de responsabilidad, sentido de responsabilidad, y de respeto, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, porque vienen, y los escuchaba ahorita ustedes también, las actividades que de repente en una institución son las actividades lúdicas, los festivales, lo agradable, lo bonito, que te toca dar ese extra, ¿no? Ahí sí es el extra, que la poesía, que el niño, que esto, que el bailable, que ensayenlos, que... Y es donde el maestro un poquito se vuelve el todólogo, del que hemos hablado en muchas otras ocasiones, ¿no? Porque pues también le toca ser creativo, innovar, ser diferente, pero además pedirles un vestuario que no gasten tanto, porque si no el papá va a venir y me va a decir que no puede pagarlo, y ser creativo, imaginar, crear, innovar, esa es también como parte fundamental de este rol que les toca asumir, llámenle desde preescolar hasta los niveles más altos, ¿no? Para que se puedan asumir estas situaciones, y te toca muchas veces a ti como alumno salir justamente de esa zona de confort, decir, va, o sea, cosas que a veces ni imaginas que podías hacerlas y las haces. O sea, también es un motivador, ¿no? Para que hagas las cosas y las hagas bien. Pero si no se permite también salir así de, ay, cuadrado, 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 pues difícilmente, ¿no? Podremos asumir. Entonces, para mí la responsabilidad debe ser fundamental al momento de asumir roles. No sé qué opinas, Luis, te escuchamos. Híjole, pues es muy complejo todo esto, ciertamente. Y veía yo en las características que, que debe tener un rol para que sea exitoso y para que sea óptimo el famoso rol, pues la primera característica es que debe ser claro. El problema está en que no hay claridad muchas veces en qué es el rol que debo de cumplir. Por eso hay tanta sustitución de roles o tantas asunciones a diferentes tipos de roles, porque no sé cuál es el que me toca asumir. Un ejemplo muy interesante de roles y de todo este sistema de roles, porque al final de cuentas es un sistema de roles, es la organización de niños exploradores, los famosos Boy Scouts. La organización de los Scouts está basada en el comportamiento de una manada de lobos, porque en teoría nace
nacen los Boy Scouts a partir de la alegoría, de la leyenda de ese niño Mowgli que, ¿cómo se llama?, que nace en una manada de lobos. Y es muy interesante el entender cómo se maneja una manada de lobos. Entre los lobos hay diferentes roles, hay miembros con diferentes roles. Están los líderes, están las que cuidan a la manada pequeña, están los que en teoría suministran la comida para la manada completa. Y bueno, pues está la manada, ¿no? Que apenas va aprendiendo, que su rol precisamente es ese, aprender de los mayores el papel que les va a tocar hacer posteriormente a ellos. Entonces, entre los niños scouts, el motivo del aprendizaje es la supervivencia. Los líderes a los niños scouts los enseñan a sobrevivir en sociedad, como sobrevivir en situaciones extremas. Entonces, los niños scouts aprenden a valerse por sí mismos, aprenden a entender sus habilidades, sus conocimientos, sus motivaciones, y con eso ellos encuentran formas de subsistir. Es muy interesante. Yo creo que sería interesante que los papás todos tratáramos de entender o leyéramos un poquito sobre la organización Scout. Bueno, esto traducido a esta plática, pues en el aula, ¿cuál es el objetivo? El objetivo definitivamente en el aula es el aprendizaje, es lograr un aprendizaje por alguien que va a guiar a la manada, al grupo, lo va a guiar hacia ese conocimiento. Y el papel de ese grupo es aprenderlo, entender que eso lo van a hacer posteriormente ellos en alguna etapa de su vida. Entonces, el objetivo, la motivación debería ser precisamente el aprender. Y el profesor, como bien han dicho ustedes, es multifuncional, es un todólogo, es el mago del conocimiento, con sus habilidades y con sus conocimientos, con sus habilidades y con sus motivaciones, él va a buscar hacer la magia que se requiere para que se logre ese objetivo. Tú hablaste de creatividad, que es fundamental. Todo manual donde están precisamente las funciones de los roles debería de poner en primer lugar ser creativo, o en el segundo o en el tercero, pero ahí debería de estar siempre la creatividad. Y la motivación, en el lado de las motivaciones, el ser proactivo debería estar en el 1, en el 2, en el 3, cuando mucho. Porque esas habilidades, bueno, independientemente de los conocimientos son básicos, pero esas características del profesor son lo que lo van a poder hacer ser el mago que necesitamos en la clase, ¿sí? Entonces yo creo, para ir cerrando mi comentario, para ir cerrando ¿cómo se llama? Pues aquí el programa, es busquemos entender nuestro propio rol para poder ser un buen ciudadano, un buen maestro, un buen alumno, una buena persona. Hay que entender el rol que me corresponde hacer en mi sociedad. Yo lo dejo allí, es mi reflexión y adelante. Excelente, gracias. Pues Jan, te escuchamos. Un último comentario breve, que estamos cerrando el programa, pero con lo que te gustaría también concluir la participación. Adelante. Gracias. Y de hecho, más que un comentario, últimamente he estado leyendo la novela de Romeo y Julieta de Shakespeare y ando bien inspirado, ando muy poético. Entonces, y pues ya a lo largo de estos conversatorios, pues me ha dado por escribir reflexiones, poemas, y hoy no va a ser la excepción porque honestamente estos temas me inspiran mucho. Entonces, ahí les va este poema que dice El eco del maestro.
En el umbral del alba, cuando el mundo bosteza, allí se alza el maestro, sin capa ni destreza, de héroes de leyenda, pero con la nobleza de quien forja frutos con tiza y con tristeza. Su voz no retumba con truenos lejanos, mas su palabra siembra en corazones humanos la sed de la pregunta, el fuego del anhelo, la brújula que apunta hacia un más alto cielo. Con mirada cansada y alma que no envejece, se enfrenta al abandono, al juicio que lo mece, entre cifras estériles, sistemas desalmados y sueños que a veces duermen acorralados. Pero él sigue, o ella, o ellas. ¿Qué importa el nombre? Si su lucha es eterna, su entrega no se esconde. A veces es abrigo, otras faro encendido, y aun cuando lo olvidan jamás está vencido. Oh drama, silente del aula en penumbra. Oh lucha invisible que el alma deslumbra. Ellos cargan con siglos, con mundos enteros, con lágrimas ajenas, con futuros sinceros. Y cuando ya calla a la escuela su estruendo, cuando el pupitre queda en su sombra durmiendo, el maestro se queda, pensativo, escribiendo una esperanza más que mañana irá naciendo. Ay, qué bonito. Estamos muy Muy shakespearianos, bien, ciertamente. Muy bien, pues le muy vamos bien. a pedir a Jan que nos lo comparta ahí en los comentarios para que todo el mundo lo pueda leer posteriormente. Así que, Jan, tienes tarea. Bien, digo. Claro que Muy sí. bien, pues muy interesante. Felicidades, felicidades, Jan, muy bonito, muy cierto además. Y bueno, pues agradecer, por supuesto, a Luis, a Jan, el que nos hayan acompañado esta tarde, noche en este conversatorio. Y recordar a nuestro auditorio que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y que tengan una excelente noche. Gracias.